Bien, quiero leer. Hoy día yo le decía a Mari ahí en la mañana que vamos a leer varios versículos, porque tal vez dentro del mes de aniversario puede que tengamos algunas dinámicas en los momentos de compartir la escritura. Hoy día quiero leer un poco más, pero escudriñar la escritura, leer la Biblia, escudriñarla. De hecho, ¿cuántas veces sale la Biblia que hay que leerla? ¿Cuántas veces usted ha leído que dice, lea la escritura? Por lo menos no me acuerdo que diga, lea la escritura. No, la Biblia dice, mediten en la palabra. Es el llamado del Señor. Escudriñen la escritura. Mediten y escudriñen. No solo leer, además también, obviamente, en el Antiguo Pacto, la Biblia también no es un libro donde estaba, ¿no? como tal. Recuerden que los profetas escribieron en pergamino, en rollo, escribían lo que Dios les daba y quedaba eso. Por lo tanto, también no era de fácil acceso y no era que se podía leer, sino se transmitía de boca en boca, se enseñaba. Pero ahora que nosotros tenemos la palabra, ya cuando los apóstoles comienzan a escribir, ya hay más escritura, ¿no?, de la revelación de Jesús. El consejo a la iglesia y el consejo de Dios ha sido: mediten en la palabra de Dios. Porque no había nada escrito. Necesitaban las experiencias y la voz de Dios, ¿verdad? Dios inspiraba a un hombre y le hablaba al pueblo, ¿no? Entonces el pueblo tenía que oír esa palabra que venía de Dios y tenía que meditar en ella, ¿no? Y así hasta el día de hoy. El leerla es necesario, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, para poder ir conociendo a Jesús. Pero lo que tenemos que cultivar como un hábito de vida, ¿no?, es meditar en la palabra y escudriñarla. ¿Me parece, no? Amén. Eso nos va a llevar a un crecimiento. Desde luego, es lógico, siempre lo decimos. Queremos y honramos y decíamos gloria a Cristo porque nos ha salvado, estamos en su reino. Amén. ¿Cuántos celebran? Estamos en el reino de la luz, ¿no? En el reino de Jesús. Él gobierna sobre nuestras vidas. Amén. Reino de paz. Pero si nos fuéramos a otro país, ¿no?, nos fuéramos a un lugar donde no conociéramos las leyes, obviamente una de las primeras cosas que hacemos o cuando se sale de vacaciones o por alguna razón se viaja, o si queremos ir a vivir, nos fuéramos a vivir a otro estado, habría que conocer las leyes, el tipo de cambio, la moneda con la cual se hacen las transacciones, el tránsito, y conocer, ¿no?, cómo funciona todo para poder ser buenos ciudadanos de aquel lugar. Porque si no la conocemos, lo más probable que cometamos algún error y que nos traiga problemas. Puede que nos perdamos de beneficios, ¿no?, que tenga ese estado, y como no lo conocemos, podemos vivir ahí y teniendo acceso, no disfrutamos de esos beneficios. Bueno, estamos en el reino de Dios, el reino de Jesús. Y gracias porque nos sacó de un reino de maldad, de oscuridad, que como consecuencia traía la muerte, ¿no? Y hoy tenemos vida eterna, estamos en su reino. Un reino lleno de privilegios, lleno de beneficios y también de la fascinación, ¿no? De cuando se me reveló el reino, me fascinó esto de saber que somos embajadores de su reino y que hacemos las cosas junto con él, ¿no? Lo hemos dicho, lo decimos en Somos Viña también, en los cursos de entrada, para entender por qué hacemos iglesia, cómo hacemos iglesia. Porque no somos esclavos que trabajamos para un amo, no trabajamos para Jesús. Aunque sí tenemos un corazón de servicio y de siervo en eso, dice que trabajamos juntamente con Él. Con Él. Él vino, trajo en parte su reino, anticipó su venida, ahí trayendo su reino, y ahora nos dice: vamos, hagamos juntos esta tarea de que la tierra vuelva a su diseño original.
Y ese cumplimiento lo vamos a ver y lo vamos a tener cuando Jesús venga y todo lo que viene por delante. Mientras tanto, extendemos el reino del Señor para que muchos más sean salvos, sean librados, sean transformados, experimenten la gloria del Señor como la hemos experimentado nosotros. Amén. Amén. Pero estamos en una confrontación. Estamos en una era donde los dos reinos están conviviendo, ¿no? Porque aunque Jesús vino, trajo su reino, anticipó la plenitud de su reino y Él vino, dijo, el reino de los cielos ya está entre ustedes, el reino de los cielos está con ustedes, el reino de los cielos está en ustedes. Jesús cuando estaba haciendo algunos milagros y algunos decían, ¿por qué? Y Él dijo, si ustedes ven que estoy haciendo todo esto es porque el reino de los cielos está entre ustedes. Ahora está en ustedes. Por eso ahora ustedes vayan y hagan discípulos a las naciones. Por eso ustedes ahora vayan y prediquen el evangelio, las buenas noticias, que hay salvación, que hay acceso para estar en relación, en una nueva relación y comunión con el Padre. Si hoy tenemos un Padre, es por la obra de Cristo, ¿no? Amén, amén. Y cuando viene esta paternidad de Dios, rompe y quita el espíritu de orfandad que operan en el mundo de las tinieblas. Wow. Y volvemos y nos trae al corazón del buen Padre. ¿Cuánto disfrutan eso? Amén. Así estás viviendo como orfandad o estás viviendo ansiedades. El espíritu de orfandad trae todo esto. Trae ansiedad, trae incertidumbre, trae temor. Cuando nos encontramos con el Padre y estamos en sus brazos, echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Y caminamos con seguridad. Caminamos con seguridad. Así que quiero compartir y por eso quiero leer algunas cositas allí, el consejo del Señor a través de Pedro, el apóstol Pedro. Pero estableciendo esto ya, y quiero que podamos orar y decir al Señor, trae revelación de tu palabra. La semana pasada honrábamos la historia, honrábamos a través de la música, honrábamos a hombres y mujeres que dieron su vida, ¿no? Para que la revelación del reino de Dios pudiera llegar a distintos lugares, fronteras. Evangelistas que pasaron por esta zona donde el evangelio de Jesucristo no se oía, no era predicado, no era anunciado. Había religión, había una cruz, pero no había revelación del reino de Dios. Y muchos dieron su vida, ¿no? Llevando el evangelio. Para que nosotros hoy día, en este lugar del planeta, podamos estar disfrutando de esta manera. Porque hay hermanos nuestros, la iglesia está siendo perseguida en otros lugares de una manera increíble, ¿no? Y conocemos la historia de nuestros hermanos. Nosotros, gracias a Dios, podemos vivir acá, pero esto nos hace tener una mayor responsabilidad también de llevar al reino del Señor. Amén. Amén. Y hacíamos historia, y recordábamos los coros, pasamos por los cánticos de los 70, 60, 70, los coros, ¿se acuerdan? Y no lo vamos a cantar hoy día de nuevo, si no nos vamos a desordenar. Y cantamos los coros, ¿no? Y luego pasamos por las canciones de los 80, de los 90, ¿sí? Y todo lo que significó cuando entró la guitarra eléctrica, la batería de la iglesia y todo el cambio que trajo la música, ¿no? Y también recordamos algunos himnos importantes que han marcado también la historia del Evangelio. Porque recordemos, y esto es parte, ¿no? Es parte de lo que creo que Dios quiere traer a nuestras vidas hoy. Recordemos que al no poder leer la Escritura, porque no todos tenían acceso a la palabra, no todos tenían acceso a la Escritura, no todos sabían leer, había alto analfabetismo, ¿no? Entonces, lo que oían, lo asimilaban y lo tomaban como algo de Dios y abrazaban esa fe y caminaban en ella. Por eso hay muchos himnos que se crearon como canciones que fue para enseñar a la iglesia quién era Jesús, la bondad de Dios, lo que significa la salvación. Y por eso marcaron y trascendieron. Y damos gracias a Dios por aquellos que se inspiraron en esto
y dieron una herramienta para que la iglesia pudiera mantener la fe y el Señor se pudiera multiplicar. Pero aquí también veo harta gracia de Dios en algo especial, porque aunque tal vez no tenían mucho acceso a la palabra, no podían leer, recibían la enseñanza, ¿no? Y creían, la iglesia y creían. Ahora estamos en el reino de Dios, ahora tú tienes autoridad. Y la iglesia se movió en muchos milagros. Porque creían a la palabra. Y abrazaban eso con fe. Y hacían lo que se les enseñaba. Buscar al Señor en oración. Una iglesia que ayunaba. Que se congregaba para disfrutar y estar juntos. Por supuesto, y orar por los enfermos. Y hemos sido testigos de estos milagros también, ¿no? Y hemos sido beneficiados también con sanidad en muchas oportunidades cuando el reino de Dios ha venido. Y eso sigue vigente, iglesia, sigue vigente. Y quiero cerrar tal vez esta introducción, porque la semana pasada también celebrábamos, porque el 31 de octubre en Chile por lo menos, es a nivel mundial, pero en Chile es feriado, aunque lo corren para que no se junte con el primero en algunas oportunidades. Se celebra el Día Nacional de las Iglesias protestantes y evangélicas, ¿no? Y se conmemora, ¿no?, lo que pasó el año 1517 allá con Martín Lutero, ¿no?, en Alemania. Y donde hasta esa época el acceso a la escritura estaba limitado. ¿Cuántos conocen la historia de la Reforma protestante? No vamos a entrar en la historia ahora, pero es interesante conocer algunos aspectos. En el año 300 después de Cristo la iglesia había crecido un montón. También lo enseñamos en Somos Viñas, en el curso, así que quien lo ha tomado puede ser, damos una pincelada de esto. Entre 6 a 7 millones de personas habían aceptado al Señor dentro del Imperio Romano. Entonces había crecido muchísimo el movimiento, la vida del Señor, el Evangelio puro había crecido mucho, mucha gente transformada, mucha gente salva. Y el rey o el emperador de entonces, Constantino, aquí hago comillas, también se convierte. Algunos creen que fue genuino, otros creen que no, que fue más por conveniencia porque por el imperio se había avanzado y crecido mucho el Evangelio. Entonces él vio que ser cristiano podría generar que el pueblo no viniera en contra de él. Y otros dicen que pudo haber sido más genuino y que tal vez después se corrompió. Pero finalmente él, al llamarse cristiano, comienza a oficializar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Bueno, y ahí se comienza a corromper, comienza el tema de iglesia-estado, donde finalmente el mayor, el emperador, comienza a ser el papa de la iglesia y también de Roma. Pero la escritura y la enseñanza comenzó a guardarse, de hacer parte solamente de algunas personas que tenían acceso. Y el pueblo tenía que creer a lo que se le enseñaba entonces. Lo hemos dicho, se nos ha enseñado y lo estamos compartiendo igual. Ahí muchos se hicieron cristianos porque Constantino, no hacerse cristiano y unir el Estado con la iglesia, comenzó a dar beneficios a los cristianos. Bonos y cuánta beneficios, para no entrar en susceptibilidades en estos tiempos medio difíciles. Entonces muchos, para tener acceso a estos beneficios, se hicieron cristianos. Por lo tanto, no era genuino. Era algo más nominal para tener acceso a eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo genuino que el Evangelio trae, que es el reino de Dios entre nosotros, donde hay prodigios, donde hay milagros, donde hay vida, donde hay transformación, lo que hemos experimentado nosotros, comenzó a desvanecerse. Porque muchos, al hacerse cristianos por conveniencia, no siendo genuinos, no haciendo una transformación, obviamente el reino de Dios no se comenzó a manifestar en ellos. Y comenzaron a bajar los milagros, la evangelización,
genuina, el poder de Dios no podía obrar ahí. Y otros genuinos, al ver que se están corrompiendo, dijeron: nosotros vamos a separarnos, y se apartaron a lugares donde no se mezclaron con la sociedad, no se querían mezclar con la sociedad. Y eso también obviamente evitó e impidió que el reino de Dios se moviera en medio de las personas que necesitaban del Señor. ¿Me siguen o no? Y la escritura, el acceso que era limitado de algunos libros, de algunos rollos, de algunas palabras de los apóstoles, fue dominada por el gobierno. Así que después ellos comenzaron a interpretar la escritura. Constantino dice: ¿sabe qué? Hay muchas religiones, vamos a hacer una sola religión. Vamos a unificar las religiones. Y hay muchas celebraciones, cada uno hace una fiesta por acá, una fiesta por allá, una fiesta por allá. Uno quiere un feriado para esto, un feriado para otro. Vamos a unificar algunas celebraciones. Entonces, hay fechas dentro del calendario romano que incluso nosotros las celebramos como comillas cristianas, y que otras religiones celebran a su deidad. Por ejemplo, el 25 de diciembre. ¿Cuántos saben que 25 de diciembre nació Jesús? No. Nació el viejito Pascuero, dice Lenzo. No. El nacimiento de Jesús, de acuerdo a la fiesta, debe haber nacido en el final del año calendario judío, el calendario religioso que tienen entre septiembre y octubre, ¿no? Hay celebraciones que no solo comillas y que no concuerdan, ¿no?, con la verdad. Pero bueno, damos gracias a Jesús, celebramos un día cuando Él vino a la tierra, pero todos los días celebramos que Jesús haya dejado su trono, se haya hecho como uno de nosotros, tomando forma de siervo para morir en la cruz por nuestras vidas. Amén. Y eso se celebra todos los días. Amén. Amén. Entonces, algunos nomás tuvieron el acceso. Algunos nomás, comillas, digo, tenían el privilegio de ir a la Escritura, de tener la palabra. Y comenzaron a interpretarse algunas cosas, ¿no? Y comenzaron a levantarse más que la Biblia en sí misma, ¿no?, la palabra del Señor. Se comenzaron a levantar algunas políticas para que el pueblo estuviera apartado de esto y sujeto a ciertas declaraciones teológicas, vamos a decir, que no tenían fundamento del mensaje de Jesús. Y se levantaron algunos principios y costumbres. Y conocemos la historia ahí desde el siglo IV hasta el 1500, ¿no? Cómo vivió la humanidad sin tener un acceso genuino y abierto y pleno al mensaje del Señor. Algunos se mantuvieron y quisieron mantenerse firmes en la fe, pero muchos se mezclaron y finalmente solamente vivieron la religión, pero no el reino de Dios en sus vidas. Y la reforma, finalmente, cuando Martín Lutero va a la Escritura, va a la palabra, se encuentra con el mensaje de la gracia de Dios, que para encontrarse con el Padre solamente era creer en Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Dijo: wow, esto transforma el mundo, esto transforma la vida. No tengo nada que hacer. Cristo lo hizo por nosotros. Él pagó en la cruz. No tengo que pagar, no tengo que hacer sacrificios. El acceso al reino de Dios se abrió cuando Jesús murió por nosotros. El velo fue rasgado.
y puedo tener comunión con Dios el Padre solamente por la fe en Jesús. Porque su sangre derramada en la cruz lo pagó todo, lo borró todo. Fue la revelación que recibió. Y comenzó a traducir la Biblia, ¿no? Que solo estaba en el latín, ¿se acuerdan o no? Y todo no, y incluso para llegar a oírla había muchas dificultades. Y para poder tener acceso al cielo había que pagar, había que hacer ciertos sacrificios, casi todo en términos económicos. Y no quiero entrar en la historia más fuerte allí porque nos vamos a demorar muchísimo. Pero tener esta idea, muchos creían que no podían tener acceso porque no alcanzaban a cumplir con el costo del perdón de sus pecados. Y por eso el Señor comienza a levantar a hombres y a revelar la palabra, comienzan a leer la Escritura, no tan solo leerla, meditar en ella, y el Señor se comienza a revelar. Y gracias a Dios por ello, por la valentía que tuvieron. Y comenzaron a traducir la Escritura, primero al alemán y así sucesivamente. Dios comienza a dar sabiduría a los hombres. Ustedes saben que el primer hombre que crea la imprenta y todo esto era cristiano. Donde comienza la Biblia luego también a imprimirse y luego se traduce al francés y así sucesivamente a distintos idiomas, distintas lenguas, y la gente comienza a tener acceso a la Escritura y a encontrarse con la verdad y a encontrarse con Cristo. Y así el Evangelio del Señor comienza una vez más a resonar y a venir a nuestros corazones y a traer vida y a traer libertad verdadera sobre quienes pudieron tener este acceso y encontrarse con Jesús. ¿Me siguen hasta aquí o no? Porque quiero decir dos cosas nada más, de verdad, frente a esto. Uno, el apóstol Pablo dice que algunos predican con un corazón genuino. Algunos predican por vanagloria incluso. Otros predican por otras motivaciones. El apóstol dice, bueno, lo importante es que el evangelio se está predicando. Después cada uno va a dar cuenta, ¿no?, cuál es la motivación de su predicación. Nosotros vamos a dar un día cuenta qué me motivó estar sobre esta plataforma, enseñando o predicando o hablando, ¿no? Lo importante es que se predique el evangelio, decía el apóstol Pablo. Él estaba encarcelado cuando escribe esto en la carta a la iglesia en Filipo. Y él dice, y yo que estoy encarcelado, esto ha movido a muchos a que también sean capaces de dar sus vidas para que el evangelio se siga predicando. Y él decía, doy gracias a Dios por mis prisiones y por las cadenas, porque esto ha llevado a que otros también lo hagan con la misma pasión. Entonces, el corazón del hombre que no ha tenido una transformación, que no ha tenido un encuentro con Jesús, que no está viendo el reino de Dios, va a querer vivir dominando, va a querer vivir teniendo un renombre, encontrando valor en la posición, en el estatus, queriendo alcanzar ser cabeza, y no el corazón de Jesús, que era un corazón de siervo, un corazón de amor y de lavar los pies incluso a sus discípulos. Pero puedo insistir, el pueblo no tenía la culpa, no tenía acceso y hacía lo que le predicaban y hacía lo que le enseñaban, lo que tenían que hacer. Una última película de Martín Lutero que salió, creo que grafica bastante mucho estas cosas y gracias Cata, y les invito a que la puedan, está hasta en YouTube ahora ya, la película, El Reformador. Pero sabe, hoy la iglesia
hoy la iglesia también ha caído en lo mismo. El acceso a la interpretación de la palabra, a hacer las cosas del reino de Dios, pareciese que está en manos de algunos nada más, ¿no? De quienes tenemos el título de pastor, de quienes podemos tener un micrófono en la mano. Y esa misma forma de vivir el Evangelio, tal vez con, en comillas, tal vez con menos tradiciones, tal vez con menos un poco más tolerante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que antes, porque lo otro era con muerte. Tal vez hoy no, hay libertad para congregarse o no. Pero, ¿cuántos saben? ¿Y cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo viven de esta manera? Que eres hijo de Dios, que el reino de Dios está en ti y que tú puedes hacer las mismas cosas que hago yo que estoy acá. Y aún más, ¿no? Se aparecen las palabras de Jesús, ¿no? Mucho tiempo en la iglesia, y caímos en esto, quienes oraban, quienes predicaban, quienes ponían las manos sobre los enfermos, quienes tenían acceso a atreverse a declarar una palabra, estaba supeditada sobre algún título ministerial, sobre algún cargo eclesiástico. Y lo demás nosotros, el pueblo. Y que Dios tenga misericordia y pueda traer una palabra y a ver si tengo acceso para poder llegar sobre alguna persona, un hombre, una mujer, con una super espiritualidad, porque yo soy del pueblo. Y lo que está diciendo Jesús, y hasta el día de hoy, es que Él es la cabeza de la iglesia. Y todos nosotros somos la iglesia. Y que somos parte de su cuerpo. Por lo tanto, tanto con el que lleva más años aquí, no solo de edad, que ha tenido una vida en Cristo, como el que está recién conociendo a Jesús. Todos somos parte del cuerpo de Jesús. El reino de Dios está entre nosotros y todos pueden manifestar el reino de Dios. Amén. Digo todo esto porque ¿para dónde vamos como iglesia? Podemos estar hablando y predicando hoy día de lo que Jesús es, de lo que Dios va a hacer, que Él es bueno, que Él pelea la batalla por nosotros y yo lo creo, que Él es escudo alrededor de nosotros y yo lo creo, que Él sabe sacarnos del pozo, que Él sabe liberarnos, que ahí viene sobrenaturalidad de Dios en distintas áreas y damos testimonio de los milagros del Señor. Amén. Pero ¿sabe lo que Dios quiere establecer en su iglesia este tiempo? O desde el principio, solo que lo hemos evitado por diversas razones. No quiero juzgar, ¿no? Y quiero ser honesto en mi corazón en eso. Que quienes tomaron el micrófono alguna vez, algunos con un corazón muy humilde, muy puro para poder enseñar a la iglesia, pero tal vez otros para poder beneficiarse de la iglesia. Yo voy a congresos, yo voy a eventos. Me gusta conocer a las personas que Dios está levantando. Y a veces digo, ¿por qué no oras por mí, por favor? ¿No? Y está bien, honro eso, honro lo que portan. No estoy hablando en contra de eso. Lo que quiero decir, iglesia, que a lo mejor hoy no estamos pagando indulgencias, que hoy a lo mejor no estamos haciendo estos rituales porque se lo ha revelado Jesús. Pero de alguna manera la iglesia también se siente lejana e imposibilitada de alcanzar y de vivir el reino de Dios, porque como iglesia también no hemos hecho la práctica como corresponde. Por lo menos nosotros acá, y esperamos al Señor mantener esto, no queremos hacer una carrera para poder llegar a estar en la plataforma. No queremos hacer una carrera para poder tomar un micrófono. Y quiero establecer esto porque vamos a cumplir 13 años y esperamos que después de lo que viene podamos caminar en la visión que Dios nos ha dado, caminar en el diseño que Dios nos ha dado, en la asignación que Dios nos ha dado
porque nos ha levantado como una iglesia en medio de la ciudad. No somos la única, nos unimos a todos nuestros hermanos que en esta hora también están realizando una reunión y exaltando el nombre de Jesús. Amén. Pero sí, familia, sí, iglesia, establecer esto hoy día por lo menos. Claudia lo dijo, una frase que acuñamos: todos juegan en el equipo de Dios. Nadie está en la banca. Nadie está imposibilitado, a no ser, ¿no?, que alguien esté lesionado, ¿no? Y vamos a entrar en esa parte, porque solo voy a leer y vamos a cerrar. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, por toda la historia de la iglesia hasta hoy. Pero a veces volvemos a caer en las mismas prácticas y volvemos a ser una iglesia donde el reino de Dios no se mueve, no se manifiesta, no se glorifica. Uno, porque quienes tenemos el micrófono, muchas veces no hemos compartido el mensaje como debe ser. Y otra es también porque la iglesia no ha escudriñado la palabra para saber que lo que se está enseñando aquí viene de Dios o no. ¿Cómo saben ustedes lo que yo he hablado hoy día? Lo que prediqué, bueno, la semana pasada no fue tanto, pero la semana antepasada y todo, ¿no? ¿Tiene base de la palabra? ¿Está en la Escritura? ¿Es el mensaje de Jesús? ¿Por qué no vivimos el reino de Dios? ¿Es porque Dios no quiere? ¿O porque nosotros no hemos revisado quiénes somos, lo que podemos hacer y lo que viene por delante? Así que, iglesia, hoy día, más que un mensaje inspiracional o direccional, como digo, que a veces darle dirección a la iglesia, es parte de eso, sí. Los que han venido por primera vez hoy día. Pero decir, tenemos que ir y volver a la palabra, a la Escritura. Iglesia, pero responsabilidad de todos. Y cierro este pensamiento con esto. Lamentablemente hoy en día, y ayer algo lo hablamos con el liderazgo cortito, pero hoy en día, cada vez más, los hijos de padres cristianos están abandonando la fe de sus padres y están dejando la iglesia. Por 2 o 3 razones. Una, porque los padres no estamos enseñando de Jesús. Porque los padres no tenemos como prioridad la vida espiritual de nuestros hijos. No hemos asumido nuestra responsabilidad. Habría harto que hablar ahí, ¿no? Hemos pensado mucho en la generación después de Josué. Conquistaron la tierra de Canaán. Sabemos todo lo que pasó. Pero el libro de Jueces, el capítulo 1 dice, la generación después de Josué no conoció a Dios y se perdió. Porque los padres conquistaron la tierra, se preocuparon de conquistar, de trabajar la tierra, de edificar sus casas, no, porque no querían vivir más el desierto. Quiero que vivan distinto, quiero que mis hijos no vivan a lo que yo viví en el desierto. Y está bien, un buen corazón, un buen deseo, no está mal, pero de cuidar lo esencial, de que sus hijos conocieran al Dios que a ellos lo había liberado, lo había guardado y lo había guiado en medio del desierto. Así que una de las razones es por nuestra labor como padres. Otro, porque la iglesia de la misma manera no ha dado espacio para que ellos se revelen, levanten la revelación de Jesús, ¿no? Y también tenemos la responsabilidad como iglesia, que tanto los ministerios y los momentos de nuestros chicos no sean
momentos de entretención, sino que el reino de Dios venga sobre sus vidas. Y lo principal es eso, Cristo revelado en sus corazones. ¿Cuántos de nuestros hijos están acá porque Cristo se ha revelado sus vidas? Porque Cristo es el Señor de sus vidas. No es el Dios de mis padres, sino es mi Señor. ¿O cuántos están acá porque tengo que acompañar a mis padres, pero cuando ya no sea mayor de edad y pueda decidir por mí, o cuando ya no esté en casa, voy a tomar otro camino? Así que todo lo que he hablado hoy día, iglesia, es pensando en eso. En el hoy, por supuesto, y lo que viene por delante. ¿Cuánto? ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Cómo va a vivir la iglesia? ¿Cómo se va a sostener la iglesia? Sabe que Cristo es la cabeza y la iglesia va a permanecer de todas maneras. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a permanecer hasta el final? ¿Cuántos de nuestros hijos van a continuar con este legado? No tan solo como padres nos hemos enseñado, muchas veces como padres nos hemos dado el testimonio de la vida de Jesús en nosotros. Por eso, iglesia, todos somos parte de esto. Familia, iglesia, todos somos parte de esto. Si solo esperas que lo que salga de aquí pueda transformar y cambiar vidas, amén, y oramos por eso. Pero es nuestra propia responsabilidad personal y familiar que el reino de Dios transforme, invada, cambie y se manifieste. Amén. Así que la invitación es a que decidamos por Jesús en todo. Si aquí en algún momento hay órdenes, hay cosas que hacemos por orden, por cuidarnos. Hay noticia, información de muchos pastores, ministros que están dejando el ministerio por cansancio, por fatiga, por diversas razones. Y otros lamentablemente también por caídas, ¿no? Y ahí trabajamos un poco en el autocuidado, ¿no? Ayer hablábamos un poquito de eso. Tenemos que cuidarnos unos a otros, por eso nos cuidamos unos a otros. La tentación, la calumnia, hay que cuidarse, ¿no? Por eso cuando ministramos decimos, hagamos hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no? Tiene que ver con cuidado, no con control. Cuidarnos unos a otros, ¿no? Enseñarnos de esta manera unos con otros. Iglesia, con gozo y con alegría, de verdad, siento una tremenda responsabilidad, no solo de lo que hacemos acá, sino lo que tenemos por delante en esta ciudad y más allá de esta ciudad. Y amor por cuántas personas que no conocen a Jesús, que deben conocerlo. Pero también que seamos una iglesia que crezcamos en vida, ser discípulos de Jesús, iglesia. Conocerle a Él. Amén. Así que dile, Señor, yo quiero que se despierte un hambre por tu palabra. Un hambre por tu palabra. Revélate a través de la palabra. Revélate a través de la escritura, Señor. Iglesia, toma la vida, invierte. ¿Cuánto invierten en leer? ¿Cuánto invierten tiempo en leer la escritura? Volvámonos al Señor de esta manera. Vamos a transformar no tan solo nuestras vidas, nuestras familias, sino toda una sociedad, porque el reino de Dios va a comenzar a manifestarse. No es lo que yo interprete, es lo que el Señor revela a tu vida, lo que el Señor revela a tu corazón. Y tú dirás, pero cada uno va a tener su propia interpretación. No, que cuando Cristo es revelado nos une
y caminamos en unidad y caminamos en poder. Primera de Pedro 1, leo y cierro. Verso 1 dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. ¿A quién le habla aquí esta carta? A nosotros, ¿no? A ti y a mí. Amén. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Santos. Es lo único que quiero interpretar hoy día. ¿Te das cuenta cuando comenzamos a leer la Escritura? Comienza a venir luz, a posicionarnos. Comienza a hablarnos, wow, que Él nos conocía, que Él nos eligió, que nos ha hecho santos. ¿Y cuándo se comienza a hablar de la fe? Por la palabra. Entonces por eso quiero leer. ¿Cuánto nos vamos a demorar en esta práctica? Te puedes dar este tiempo en la casa leyendo un capítulo. No te vas a demorar más de 5 minutos leyendo y reflexionando. Y va a traer vida a tu ser. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes, nosotros, ¿verdad?, lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Wow, me sigue trayendo vida esta palabra. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Para entrar en un tiempo de oración y cerrar. Por la fe, vuelvo al verso 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que, miren lo que dice la Escritura. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Wow. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto. ¿Por qué no cambias de ustedes y escucha esta palabra del apóstol de Jesús como algo personal? En vez de decir ustedes, transfórmalo como a ti, ¿no? A mí. Tú amas a Jesucristo a pesar de que nunca lo has visto. Aunque ahora no lo ves, confías en Él y te gozas con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de tu alma. Incluso los profetas, los del antiguo pacto, quisieron saber más cuánto
profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para mí, para ti, para nosotros. Ellos se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando le dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Del sufrimiento de Jesús y de la inmensa gloria que después vendría. Yo cuando leía esto todo día en la mañana, yo le decía: Señor, la inmensa gloria que vendría, ¿de qué nos hemos perdido? ¿De qué me he perdido? Jesús le decía en una mañana. ¿Cuántos se toman un café en la mañana con Jesús? Háganlo, es bueno. No sé si Él toma café, pero uno toma café y siente a Jesús ahí. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, no eran para el profeta, sino para ustedes, sino para nosotros. Dile a tu hermano: el mensaje es para ti, es para nosotros hoy día, de esta inmensa gloria que vendría. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes, me fue anunciada a mí, por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso. Todo esto es tan maravilloso, iglesia. No sé si lo logras dimensionar, pero dice el apóstol, y yo lo creo: todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que preparen su mente. ¿Cuántos dicen amén? Voy a preparar mi mente para actuar y ejercitar el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacías por ignorancia, Misael, pero ahora sé santo en todo lo que haces, tal como Dios, quien te eligió, es santo. Recuerda, tal como Dios que eligió es santo, pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, a quien tú oras, Misael, cada uno puede decir su nombre, ¿verdad? Recuerda que el Padre Celestial, a quien tú oras, no tiene favoritos. No tiene favoritos. Yo la leí en otra versión y quise leer la versión NTV. Y yo sé esto, pero cuando estaba leyendo, estaba sentadito. No tiene favoritos. Y no pensaba solo en mí de la forma, sino decía: wow, hermano. Y él decía: tienes acceso libre. Jesús lo pagó por ti. Eres un favorito del Señor, pero tu hermano también es un favorito. No tiene favorito. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. La salvación la hizo Jesús. Ahora nosotros extendemos su reino y vamos a recibir recompensa. ¿Cuánto te has dejado? ¿Cuánto te has negado por el reino de Dios? Nada es en vano. Lo has hecho por gratitud, lo has hecho por gozo, lo has hecho por amor, pero aún así el Padre un día te recompensará. Todo vale la pena. Todo vale la pena. Todo lo vale.
Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, por ti, Misael, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Y termino con estos dos últimos versículos. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Cuántos lo creen? ¿Es rico leer la palabra? ¿Trae vida leer la Escritura? Me levanta, me empodera. Yo me levanté esa mañana del sillón aunque uno lo abrace y lo sabe, pero me levanté y dije: amén. Quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Usted no tiene favoritos, así que con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amén. 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 Él enjugará toda lágrima. Todo esto se acabará. Dolor. El reino de Dios. Así que si tenemos que desgastarnos en algo, que sea llevando el reino de Dios. Lleva su reino. Lleva la vida de Jesús. Ser santo porque Él es santo. ¿Y sabe lo que significa ser santos? Un pueblo santo es un pueblo apartado. Y Jesús nos ha apartado para Él. Pero tenemos que estar en el mundo llevando el reino. Amén. Amén. Así que esta iglesia hoy día saquemos todo aquello que está impidiendo que tener un acceso de relación íntima y genuina con el Padre o con Jesús. Desvistámonos de toda religiosidad y mantengamos y tengamos una relación íntima, directa con Él. Que el reino de Dios esté en nosotros y en nuestros hogares, nuestras familias. Haz de tu casa, de tu hogar, un lugar donde el reino de Dios se mueve. Amén. Así que está en nuestras manos, está en tus manos. Hemos escuchado la palabra. Todos. No le habló solamente a algunos.
a ustedes, a todos nosotros. Señor, yo quiero orar en esta hora y pedir, Señor, que venga un peso de tu gloria y de esta responsabilidad hermosa, gloriosa, que los profetas indagaron y comenzaron a ver a Jesús y decir: ¿qué es lo que viene para después de Cristo? Ellos no todos tenían acceso, no todos podían oír la voz de Dios. Era limitado el poder de Dios en sus vidas. Pero a ellos se les reveló que después de Jesús, los que venían después de Cristo, venía una gloria inmensa. Y es la que está preparada para nosotros hoy, para ti, iglesia. Revélate, Jesús. Y gracias por esta mañana. Señor, no queremos salir un domingo donde hemos tenido mi compromiso religioso ya marcado. No, sino un encuentro contigo, Señor. Y llevar en mis brazos una carpeta, Señor, con los derechos y con las obligaciones, que es tu palabra. Llevarlo en mi vida, Señor. Llevarlo a mi casa. Llevarlo a las calles. Llevarlo a lugares de trabajo. Llevarlo a lugares de estudio, Señor. Que nuestras habitaciones, Señor, sean un cuarto íntimo contigo. Padre, gracias. Gracias por esta reunión, por todo lo que hemos vivido. Los cánticos al comienzo, Señor, el compartir juntos, el haber ofrendado, Señor. Gracias por todo. Pero que tu palabra, Señor, que hayamos podido oír tu voz, Señor, en esta hora. Y que nadie se sienta, Señor, que no tiene acceso a ti. Si alguien ha venido hoy día y se siente fuera del cerco, Jesús es la puerta para que entre a su reino. Tus pecados son perdonados, como el Señor nos lava todos los días y somos perdonados por su gracia bendita. Señor, no queremos que nuestros hijos vivan religión. Queremos que nuestros hijos experimenten tu reino en sus vidas. Este mundo y las cosas de este mundo pasarán, pero cuando venga el reino de Dios completo, tu bendición sobre la iglesia y sobre todos nosotros que somos la iglesia. Amén. Amén. Se está llamando, siento que Dios está llamando personas. Que no importa si hay un título ministerial o no. Dios te manda personas a decir: yo llevo el reino de Dios. Yo llevo el reino de Dios.